Bueno, vamos a meditar en esta mañana. Pueden ir buscando en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, donde encontramos palabras de Jesús y el título dice Jesús, la vid verdadera. Para que nosotros podamos entender, vamos a tratar dos pasajes en específico a los cuales vamos a ir en la palabra en esta mañana, para poder saber y conocer cuáles son los mandamientos de Jesús. ¿Por qué le digo esto? Sabe que muchas personas confunden la palabra de Dios y recuerdo que cantábamos, y podemos seguir cantando porque es verdad de Dios, San Juan 14:15, dice Jesús, San Juan 14:15, si me amad, guardad mis mandamientos. Muy bien. Es verdad, eso está en la palabra, hermano, y debemos guardar los mandamientos de Jesús. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos de Jesús? Es lo importante que nosotros nos preguntemos, porque está la ley que fue promulgada por Dios, que es santa, justa y buena, como dice el apóstol Pablo, pero que en ninguna manera es capaz de hacernos justos delante de Dios, porque la justificación viene a través del sacrificio de Jesucristo. Si no, no hubiera sido necesario que Él viniera, pero hay un plan de salvación que desde un principio Dios lo revela, desde el primer sacrificio que se hace allí en el libro de Génesis, uno de los hijos de Adán y Eva, allí van y presentan un cordero. Ya era una figura del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde un principio de la etapa de la Biblia, el plan de salvación de Dios ha sido un plan de redención, un plan de justificación, donde el Cordero de Dios, que es Jesús, como Juan lo logra reconocer, Juan el Bautista, mientras estaba allí bautizando, dice, he aquí, porque pasaba allí caminando, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, el pueblo de Israel se forma como una nación y tiene que tener un montón de regulaciones, preceptos, estatutos, mandamientos que regulaban aspectos de la vida cotidiana, como hoy en día pasó el tema de la pandemia y le decían, bueno, hay que ponerse tapaboca y bueno, si sabemos ciertas reglas básicas, si estamos engripados no tenemos que tomar de la misma bombilla, los que tomamos mate acá en Uruguay o del mismo vaso porque hay cosas que se contagian. Dios le había mandado al pueblo, le dio instrucciones aún de que las necesidades, cuando tenían que ir al baño hablando en criollo, tenían que ir y hacer las necesidades afuera del campamento, con una estaca debían cubrir lo que hacían. Hay un montón de cosas que eran de índole sanitario cuando había una enfermedad, como era la lepra, que era bastante popular en aquel momento. Solo había una persona capacitada para diagnosticar esto, y si la persona era declarada leprosa debía alejarse y vivir fuera del campamento porque era terriblemente contagioso. Entonces había una serie de legislaciones. Dice, cuando entren en la tierra prometida y hagan un tejado, dice, pondré en él una valla. Había que poner una baranda, hablando en criollo, porque si se construía un segundo piso, una azotea, y no se ponía una baranda y la persona se caía, el responsable iba a ser el constructor. Había un montón de instrucciones y de cosas. Y a veces nos confundimos y creemos que Jesús vino a refrescarnos la memoria y decir, guarden los mandamientos porque si no, los mandamientos que fueron dados por Dios en el monte Sinaí, si no, no pueden alcanzar la salvación. Y hermano, en realidad Jesús vino y guardó la ley, guardaba los mandamientos, pero ¿sabe qué? Los guardaba de una manera acorde a la voluntad del Padre, porque muchas veces los hombres buscan la vuelta de cómo hacerle trampa a Dios. Hace muchos años atrás, un pastor de allá de Jun me había prestado un libro, el pastor Chu me prestó un libro que decía usos y costumbres en la tierra judía. Entonces habían implementado un montón de reglas el pueblo judío a través de sus maestros, a través de sus rabíes, etc. Y por ejemplo, habían dicho, bueno, en el día de reposo no se puede caminar más de tanta distancia. No está en la palabra, lo habían decidido ellos. Y bueno, si a veces la distancia era muy larga y tenían que ir de un lugar para otro y
durante el día de reposo, ponían a mitad del camino una tienda con fuego, alguna cosa, entonces se justificaba de que en realidad no había excedido la distancia, sino que había ido a su casa y de su casa al lugar que tenía que ir. Un montón de regulaciones y pensamientos que no son más que pensamientos carnales y humanos, como la gente hoy sigue teniendo. Muchos dicen, bueno, para agradar a Dios hay que vestirse de esta manera y de esta otra, no se puede poner un anillo, el pelo en el varón tiene que estar corto, en la mujer tiene que estar largo, tiene un montón de preceptos y cosas como lo había en la comida. Jesús dice, no se confunda. Un día le dijeron, tus discípulos no se lavaron las manos. Dice, no es lo que contamina al hombre. Había rituales y cosas que les exigía que si no se lavaban las manos, enseña la Biblia en el Nuevo Testamento, dicen los fariseos, ni siquiera comían. Dice, y un día Jesús y los discípulos comieron y no se habían lavado las manos. Jesús le dijo, no, están equivocados, porque lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca. Dice, eso va a parar al pozo negro, va a parar a la letrina. Dice, lo que contamina al hombre es lo que sale de él, de su boca, de sus malos pensamientos. Y hermano, Jesús vivió durante la época del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. A pesar de que nosotros tenemos subdividida la Biblia de una manera, Jesús guardó todos los preceptos y todos los mandamientos que estaban allí en el Antiguo Pacto, porque Él vino a vivir de una manera justa para condenar al pecado en la carne, mostrándonos de que sí es posible, pero vino y nos mostró un camino más excelente. Como nos dice la palabra allí, la ley por Moisés fue dada, dice la palabra, no hay duda. Pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. ¿Bien? Y hay un capítulo entero, Mateo capítulo 5, que no vamos a ir ahora, pero después usted lo puede leer, donde Jesús en una y en otra cosa dice, habéis oído tal cosa. Dice, ojo por ojo, diente por diente. Habéis oído que el que adultera, no sé qué, pero el que mira a una mujer ya adulteró en su corazón. Jesús vino, hermano, y nos mostró que espiritualmente va mucho más allá de lo que la letra puede decir. Ahora, nosotros en el estudio pasado, si usted recuerda, estudiamos la carta allí de Hechos de los Apóstoles, donde Lucas escribe, dice, bueno, Jesús fue llevado a lo alto, le traté todas estas enseñanzas, pero en el versículo 2 dice, vamos a leer desde el 1, no se distraiga, después lo lee, Hechos capítulo 1, versículo 1 y 2, bien fácil. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. ¿Dice eso la palabra o no? Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, ¿qué vino Jesús? Porque la ley por Moisés fue dada, como dice la palabra, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesús. ¿Cuáles fueron los mandamientos que dio Jesús? Vino y les dijo, no maten, no roben. Todas esas cosas ya las sabían, hermano, y en la vida de una persona renovada, de una persona perdonada, uno si accede a la redención, accede al perdón inmerecido, no puede salir y volver a hacer lo mismo, hermano. Entonces, todas esas cosas y más, a través del Espíritu nos iba a guiar a toda verdad. ¿Cuáles eran los mandamientos que Jesús, porque dice, y antes de ascender, le dio mandamientos por el Espíritu Santo? No vino a enseñarle algo que ya sabía, porque como ya vimos, esos mandamientos ya habían sido dados por Moisés y desde niño los aprendían. Recuerda allí cuando fue aquel hombre y le preguntó, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, en importancia similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sabemos que ahí se resume todo, hermano. Si amamos a Dios, no ponemos otra cosa en primer lugar. Si yo dejo de venir acá porque tengo un partido de fútbol o porque tengo sueño o lo que sea, no estoy amando a Dios. Si yo pongo mi persona en primer lugar antes de buscar al otro, amarlo de la misma manera que me amo a mí mismo, nosotros, hermanos, nosotros mismos nos levantamos y nos queremos, ¿no? Nos peinamos con cuidado, no nos hinchamos el pelo de golpe, muchas cosas, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña acerca de eso. Pero yo lo que quiero llevarlos hoy es que nosotros podamos entender cuáles son los mandamientos que Jesús dio
los mandamientos que dice acá la palabra de Dios, que Jesús vino allí a compartirnos. Y lo vamos a ver, hermano, en gran medida en este capítulo 15 del Evangelio según San Juan, donde Él se manifiesta a sí mismo. Nos viene a mostrar, hermano, que nosotros no podemos decir, bueno, yo no vengo más a la iglesia. Hay muchas personas que dicen, yo me reúno, oro en mi casa, leo en mi casa, porque la Biblia dice que estando en mi cuarto solo debo doblar los pies, hermano. Sí, eso es verdad, pero no dice que deje de venir a la iglesia, porque dice, no dejen de congregarse como algunos se agarran la costumbre. Y hermano, la palabra de Dios, por eso la cena del Señor es pan sin levadura, dice, guardaos de la levadura, enseñó ya Jesús, ¿no? Para que sea nueva masa. Pues ¿qué pasa con la levadura? Un poco de levadura, dice la Escritura, leuda toda la masa. Cuando empezamos, hermano, a dejar en nuestras vidas que dominen cosas que no son acorde a la voluntad de Dios, eso cada vez, hermano, va contaminando más el resto. Y llega un momento donde todo es lo mismo, hermano. Entonces, sabemos que Jesús vino a reafirmar la importancia del amor a Dios y el amor hacia el prójimo. Y ahí, hermano, se resume toda la ley y los profetas, como enseña la palabra. Ahora, quiero que sepamos como discípulos, porque hoy aquellos discípulos que Jesús llamó originalmente no están más. Le dieron la palabra a otro, que le dio la palabra a otro, que le dieron la palabra a otro. Así llega, hermano, hasta que alguien nos dio la palabra a nosotros y la responsabilidad nuestra de transmitir. ¿Pero qué mensaje? Y si es tan importante, que dice, antes de subir a través del Espíritu, Jesús les dio mandamientos. ¿Cuáles fueron esos mandamientos? Los vamos a ver, hermano, acá. Donde nos está mostrando de que tiene que haber una unión, no nos podemos desvincular de Jesucristo mismo, porque dice, yo soy la vida. Así es el título de este pasaje que vamos a meditar. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, todo racimo que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Así que, hermano, aquel que no lleva fruto, lo va a sacar. Y el que está trayendo fruto, dice, lo va a limpiar. Hay una obra necesaria y es el Padre mismo el que está trabajando en esta obra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Por qué estaban limpios? ¿Estaban limpios por las obras que han hecho, dice Jesús? Estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Todavía recuerda, hermano, los discípulos, muchas de las cosas que Jesús le enseñaba, todavía no la alcanzaban a comprender, y el propio Evangelio nos dice, no entendieron la palabra, mas luego comprendieron. El día de Pentecostés Pedro se para y dice, ahora comprendo esta escritura y esta otra, porque es a través del Espíritu Santo, hermano, que nos viene a revelar el propósito de misterios que están escondidos, de un plan de salvación que Dios trazó, como yo decía hoy, desde la misma creación, y que entonces cuando el Espíritu de Dios nos ilumina podemos entender, decir, ahora comprendo realmente esto, que podamos salir de esta mañana, hermano, y podamos saber cuáles son los mandamientos que por el Espíritu, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 2, Jesús le dio a los discípulos. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Le leo todo esto, si bien no es lo más relevante del pasaje que quiero tratar hoy, para que no diga, bueno, sacó el texto de contexto, que usted tenga todo lo que Jesús venía desarrollando allí para poder entender. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, los echan al fuego y arde. Recuerda, hermano, que este es el mismo pasaje que predicaba allí Juan el Bautista, hermano, acerca de la cosecha, de los segadores, de que los ángeles vendrían y separarían el trigo y la cizaña, uno guardado en el granero eterno para resplandecer como resplandece la luz del día, y otros echados al fuego. Hermano, viene tratando un mismo tema, reafirmando un mismo concepto que ya se había anunciado. Verso 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora acá viene
las partes más importantes del tema que estamos tratando. Como el Padre me ha amado, también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Presta atención, versículo 12. Este es mi mandamiento. ¿Cuál es veníamos hablando, hermano, para que usted no diga, bueno, acá el pastor Daniel inventó, sacó las cosas de contexto. Estamos leyendo todo el texto, todos los pasajes que hemos analizado en referencia a esto. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que uno ponga su vida por sus amigos. Claro, ellos todavía estas cosas, hermano, no las entendían, porque ellos estaban con la esperanza de que Jesús fuera un caudillo militar, hubiera una revolución, ¿no? Lo liberara del poder romano, pero Jesús, hermano, había venido a poner su vida, y allá los discípulos decían, ¿de qué estará hablando? Esto es una metáfora, está hablando en una forma poética, pero Jesús estaba hablando en una forma literal. Él había venido a ofrendar su vida. Dice, este es mi mandamiento, que permanezcáis en mi amor. Ahora vamos a ver, hermano, dice, no hay mayor amor, dice acá, que el que uno ponga su vida por un amigo. Y hermano, yo de esto quería hablar. Sabe que ayer de mañana, como a las 7 de la mañana, en un momento puntual me levanté a bañarme allí y estaba meditando en el pasaje que iba a compartir para hoy, y el Señor me recordaba y me traía a memoria de la manera que Él hablaba. Dice, permaneced en mi amor, dice, como yo os he amado, dice, este es mi mandamiento. Y recordaba, hermano, que muchas veces nosotros cuando alguien nos hace algo, enseguida usamos un calificativo, o podríamos decir en otra palabra, un descalificativo. Podemos decir, yo qué sé, si alguien nos robó, mirá, vos sos un ladrón. Si alguien nos mandó alguna chanchurriada hablando en criollo, si vos sos un sinvergüenza, vos sos esto, vos sos aquello. Está en la naturaleza nuestra. ¿Quién no ha calificado a otra persona? Pregunto yo, diciendo, vos sos esto, vos sos un atrevido, vos sos esto, vos sos aquello. Y sabe que si nosotros queremos aprender a actuar como Jesús, y yo a veces tengo que responderle a personas que se oponen, algunas por desconocimiento, esas personas con amor, tratando de señalarle los pasajes de la palabra que confirman lo que nosotros enseñamos, pero otras personas en un espíritu que no es el espíritu de Dios, un espíritu que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Cristo o es objeto de culto, como enseña allí la Escritura, se levantan y uno se ve tentado, y lo he hecho, de hecho, a decirle, usted es un fariseo del siglo XXI. Y hermano, actúan como tales, pero ¿sabe qué? Aprendí de Jesús a que a pesar de la traición que pueda existir, porque el otro pasaje que quería tratar es cuando Jesús es entregado, dice, la noche que fue entregado, fue al huerto allí de Getsemaní, dejó a los discípulos en un lugar, separó otros 3, a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y siguió un poco más adelante y fue a orar y todo lo demás. Y allí, hermano, es cuando se lleva a cabo la traición de Judas. Traicionero y arriba no venía de frente a hacer la traición, lo habían cubierto, le dio una señal a los que venían con palos y con espadas. Dice, ¿a quién? Al que yo besare. Dice, ese es, ¿no? Maestro, bueno, va y le da un beso. Y Jesús, ¿qué le responde? Pues si fuéramos nosotros, y Jesús sabía todas las cosas de antemano, sabía quién lo iba a traicionar, de qué manera y todo lo demás. ¿Qué le diríamos a una persona que viene a traicionarnos? Vos sos un traicionero, sinvergüenza. Usaríamos un montón de calificativos. Pero Jesús, ¿qué le dice? Amigo, amigo. Y sabe que a veces cuando alguno, y lo vamos a leer, yo se lo voy a leer en la palabra para que a usted no le quede duda de lo que yo estoy hablando, y me ha tocado a veces a una persona que viene en ese espíritu de traición de Judas a rebatir lo que
se ha enseñado en la predicación, por ejemplo, lo dejan allí en un texto en las plataformas donde nosotros ponemos los mensajes que se predican acá, y a uno me acuerdo que le puse, amigo, tal cosa y tal otra. ¿Sabe qué me respondió? Yo no soy amigo suyo. Y realmente, hermano, Jesús nos muestra su amistad y a veces nosotros no somos amigos de él. Jesús le muestra su amistad a Judas y Judas traiciona la amistad que Jesús le estaba brindando. Y aún en medio de la traición, hermano, Jesús no lo descalifica, le dice, amigo, con un beso me entregas. Este es mi mandamiento, hermano, dice, como yo os he amado, así ahora nos dio un ejemplo. Dice, ahora, este es mi mandamiento, que os améis como yo os he amado. Nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por su amigo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué es lo que nos manda? Este mandamiento de permanecer en él, de amar. No nos confundamos, hermanos, si no Jesús hubiera tenido algún problema, decirle, este es mi mandamiento, que, no sé, guarden el día sábado, no hagan en él obra alguna, no viajen, no podíamos venir de la localidad que venimos nosotros, acá a Colonia, si nos ajustáramos a esos preceptos que no siquiera están en la palabra, ¿no? Las personas creen que honran a Dios, ¿no? A través de preceptos y pensamientos humanos, hermano, pero la manera de agradarle a Él, sabemos que si hay una convocación es necesario estar allí, el Señor nos convoca para estar acá, tenemos que darle lugar a Dios. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esta también es una enseñanza, hermano, que al pasar la vamos a subrayar. Muchas personas cantan, incluso dicen, he decidido seguir a Cristo. No decidió nada. El Señor, hermano, es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor, hermano, es el que nos eligió y en sus coordenadas, en su tiempo y en su lugar, nos llama a cada uno de los escogidos y dice, yo os elegí a vosotros. Hay un principio, hermano, de elección. A los que antes conoció, a estos llamó, y a los que llamó, a estos también predestinó. Como dice el apóstol Pablo, a quien me escogió desde el vientre, desde antes que estuviera en el vientre de mi madre. El Señor, hermano, no fue por lindo, ni por inteligente, ni por valiente, ni por abnegado, Es más, si, hermano, miramos nuestra propia vida, podemos ver cuántos defectos tenemos en nosotros mismos, hermano, pero el Señor, hermano, vino a declararnos limpios. Puso en nosotros su justicia. Y así, hermano, es como Dios nos ve, porque es una obra completa de Dios. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo les elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, de nuevo, hermano, ¿cuáles son los mandamientos de Jesús? Permaneced en mí, amaos unos a otros. Esto os mando, que os améis unos a otros. Así que, hermano, si vamos a resumir en este capítulo 15 que estudiamos acá, ¿cuáles son los mandamientos? Dice, para que vayáis. ¿Qué es vayáis? Es la palabra más corta que está en la Biblia. Id. ¿Qué les dijo? ¿Qué es la gran comisión? Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Dice, ¿cuáles son los mandamientos de Jesús? Permaneced en mí. Id, que vayáis, que llevéis fruto y que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora, quiero brevemente hacer referencia para poder confirmar lo que hemos visto. Mateo 26, donde Jesús ora allí en el Getsemaní. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a los discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Esto, hermanos, sucede luego de que habían participado de la Pascua, de que se había instituido la Cena del Señor, la noche que Jesús fue entregado. Allí él ya sabía lo que había de acontecer. ¿Y cuál era la manera de prepararse? Estando en oración. Salió al monte donde él solía ir con los discípulos, le dijo, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo.
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Yo quiero, hermano, hay una canción muy famosa que es Más cerca Dios de ti, Nearer my God to thee. Quiero que usted vea, hermano, en este pasaje que hay distintos niveles de proximidad, de acercamiento hacia Dios. ¿En cuántas ocasiones, hermano, Jesús realizó milagros como la resurrección de la hija de Jairo, como la transfiguración, etcétera, donde Jesús llamó solo a 3 de sus discípulos, a estos mismos 3, y les comunicó o les mostró cosas que a los demás todavía no le eran dadas dar? Y acá, hermano, podemos ver que el acercamiento a Dios, hermano, es un acercamiento individual. ¿Cuántos discípulos había allá? Porque Judas no estaba. Judas ya había salido a hacer de la suya, había ido a cobrar y a hacer su trabajo, que era entregar a Jesús. Había 11 discípulos. Jesús salió de la cena y se fue con 11 discípulos y les dijo al grupo de 11, quédense aquí y estén velando en oración. De esos 11, llamó a 3, a Pedro y a los hijos de Zebedeo, dice acá la palabra, y le dijo, vengan conmigo, un poco más adelante. Permanezcan en oración, velen conmigo. Velar, hermano, estoy buscando la palabra en el diccionario, es ser centinela, estar de vigía cuando alguien está enfermo o estar de guardia cuando alguien ha fallecido. Velad, es estar atento, es no dormir en el momento destinado para el sueño. Pero vemos, hermano, que como en esa canción enseña, más cerca Dios de ti, nosotros podemos estar un poco más alejados, podemos estar un poco más cerca o podemos estar recostados al trono de la gracia. Jesús, hermano, nos muestra a través de esta situación que el acercamiento que cada uno de ellos tenían para con el Padre no era el mismo. Los 11, uno ya andaba descarrilado por ahí haciendo la suya, en el mundo, en las tinieblas, que era Judas. 11 quedaron ahí hasta que de esos 11 llama a 3. Pero Jesús ni siquiera se queda con esos 3, sigue un poco más adelante y se va en oración al Padre. ¿Qué pasa, hermano? ¿Recuerda la parábola de las vírgenes y las lámparas de aceite? Hay que estar velando. Cuando llegó, hermano, los discípulos, dice, tenían sus ojos cargados de sueño. Recuerda, hermano, venían de un largo trayecto al aposento alto donde iba a ser preparado todo esto. Quién sabe cuántos kilómetros habían caminado desde el punto de vista humano, súper justificable, pobres, qué cansados que están del camino y arriba la cena y el lavamiento de pie y todo lo demás. Y ahora, en vez de irse a dormir, Jesús los llama a orar, porque no sabían los tiempos y la sazón, no tenían ni idea de lo que iba a acontecer. Pensaron que era una reunión de oración más que estaban allí. Porque, hermano, así la palabra de Dios nos enseña que nadie sabe el día ni la hora. Va a parecer un día, como a los discípulos le pareció, que era una Pascua más, que era una reunión de oración más, la que estaban allí. Y, hermano, están por vivir uno de los momentos más trascendentes de la historia. Por eso, hermano, ese himno, yo lo numeré, el versículo 36 le puse 3, que es donde quedan los 8. En el versículo 2, en el versículo 37 puse 2, ahí quedan Pedro, Jacobo y Juan. Y en el versículo 1 dice, yendo un poco más adelante, fue a la presencia de Dios allí. Que, hermano, debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. No quedarnos allá en la calle, no quedarnos en el patio, no quedarnos en la puerta, acercándonos, hermano, al trono de la gracia. Acercarse, hermano, porque es en la presencia de Dios donde ocurren los milagros. Un día Jesús predicaba en una casa, estaba abarrotada de gente, y gente llena de fe que tenían una persona enferma, no pudiendo abrirse paso en medio de la multitud, hicieron un agujero en el techo para hacer bajar por una camilla a un enfermo. ¿Por qué? Porque tenían fe, hermano, de que en la presencia del Señor, de que acercándose a Él, no mirando de lejos,
acercándose a él como la mujer que tocó el manto, el borde del manto de Jesús, dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto, seré limpio. Todo lo que los profesionales, los médicos, el dinero no había logrado en 12 años, una mirada de fe, poner la fe en Jesucristo. Y eso, hermano, no es solo para Jesús. Dice, Dios hacía obras a tal punto, dice que aún la sombra de Pedro traía sanidad sobre los enfermos. ¿Era Pedro poderoso? Pedro se mandaba un montón de macana como nosotros. Fallaba un montón de veces como nosotros. Y vamos a ver, hermano, cómo no solo Judas se portó mal. Los 11, porque muchas veces decimos, Pedro, qué mal estuvo, negó a Jesús allí. Pero hermano, vamos a ver que los 11 discípulos le fallaron a Jesús en aquella noche. Velad y orad para que no entréis en tentación, versículo 41. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez. Bueno, y ahí sigue narrando la historia. Vamos a saltear un poquito, así no me dilato, y ya llegamos al final de la predicación, arresto de Jesús. Verso 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales, los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba, Judas, les había dado señal. Fíjense qué traicionero. No fue de frente y les dijo, a él tiene que prender. Fue y se hizo como decir, uy, se me hizo tarde, estaban orando acá, los perdí de vista, muchachos. Maestro, ¿cómo estás? Traicionero. ¿Qué calificativo usaríamos nosotros, hermano? Aprendamos de Jesús acá. Había dado señal, traicionando encubiertamente. Al que yo besare, es, prendedle. Enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le dio un beso. Darle un beso al Señor, decir gloria a Dios, decir aleluya, hermano. Si no reconocemos, hermano, si no hacemos la voluntad del Padre, si no nos doblegamos a Él, de nada sirve, hermano. Debemos realmente doblegarnos y entender esta realidad, hermano, de que ¿qué nos merecemos? No merecemos el castigo, hermano. Por eso que la gracia nos da lo que nosotros no merecemos. Es el perdón inmerecido. Tenemos que estar acá, hermano, y no hay motivo de decir, porque yo hago esto y yo hago aquello, hermano. Todo lo que nosotros hacemos, hermano, siempre nos quedamos cortos y somos faltos. Salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Él sabía todas las cosas, hermano. Muchas veces Jesús hacía preguntas, pero era parte de una retórica, parte también para que el lector hoy, cuando se transmitió esta historia, para que nosotros lo entendamos, también aprendamos, hermano, cómo debemos conducirnos. Muchas veces nos da ganas así de responder, de decir cosas, hermano, calificando o descalificando a los demás. Pero Jesús, hermano, nos dice, yo les di un ejemplo para que hagan como yo. Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Como yo recuerdo, le dije, una persona de la que se oponía, pero no, aparte si alguien se opone, dice, bueno, malentiende un versículo y me da un versículo. Cuando uno se opone, porque me opongo nomás. Amigo, yo no soy amigo tuyo. Hermano, Jesús dice, yo vine como amigo. No le llamo siervo. Podíamos ser siervos, hermano, podíamos habernos destinado Jesús a estar de rodillas frente a su trono, reconociendo su soberanía y su magnificencia. Pero Él vino para prepararnos morada. Nos vino para que seamos participantes de ese mismo reino de los cielos, para que podamos sentarnos a su mesa y comer y disfrutar de esos manjares que el Señor tiene preparado, porque va a haber, dice, yo no voy a beber del fruto de la vida hasta que venga mi reino. En el reino de los cielos, hermano, podremos sentarnos junto a hombres de Dios, hermano, que cometieron errores, que tuvieron aciertos, que fueron próceres de la fe, como nos enseña Hebreos 3, hermano, y allí, hermano, entreverado entre todo ese pelotón, sin merecernos, como dice esa alabanza que cantábamos hace un rato, por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, hermano, Jesús nos puso al mismo nivel
si será bueno Él. Una obra imposible de llegar a cabo a través de nosotros. Y allí recuerda la historia, cuando vinieron a prenderlo, Pedro sacó la espada, le cortó la oreja a uno, bla, bla, bla. Pero pasamos al último verso, el 56, para terminar. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Veo, hermano, que a veces decimos y miramos y decimos, ¿cómo falló Pedro? Falló Pedro, falló Juan, falló Jacobo, falló Leví, falló Tadeo. Todos los discípulos, dejándole, huyeron. Hermano, demos gracias a Dios de que Él no mira nuestras fallas, hermano, porque también si hubiésemos estado ahí, estaría el nombre nuestro escrito allí. El Señor, hermano, no nos tiene en cuenta nuestra falta, no nos tiene en cuenta nuestra falla, pero Él dejó mandamientos que se centran, hermano, en la comisión. Se centran en el mandato de transmitir esta palabra. De diferentes maneras. La podemos hacer a través de la predicación, a través de internet, también aprovechando las oportunidades que tenemos con los conocidos, de darle la palabra en vivo y en directo, de hacer discípulos, también de transmitir el mensaje. Tal vez nosotros no somos el que traemos la palabra, pero podemos agarrar allí y reenviar el mensaje a uno, a otro, porque hay gente necesitada, hay gente que anda por el mundo sin esperanza, que está sin Dios, de que por ahí está doliente por enfermedades, por pérdidas de toda índole, a veces de algún ser querido, lo que sea, y allí, hermano, tenemos la oportunidad de darle una esperanza de vida eterna. Pero yo, hermano, quiero que sepamos hoy reafirmar estas verdades y conocer de que cuando la palabra de Dios nos habla acerca de esos mandamientos que Jesús vino a hablar y que no estamos descalificando, reafirmo, como dijo el apóstol Pablo, la ley santa, justa, buena, todo lo demás, hermano, pero el hombre en su naturaleza es incapaz de agradar a Dios. Y aún si lo agrada, hermano, va mucho más allá de lo que la letra enseña. Como dice Mateo 5, léalo después, habéis oído esto, pero yo voy varios pasos más allá. ¿Habéis oído esto otro? Que se enoja, dice, ¿habéis oído el mandamiento? El que mata, dice, no mataréis. Pero yo digo, el que se enoja contra su hermano es un homicida. Muchas veces, un capítulo entero Jesús nos enseña. Si alguien dice, yo quiero guardar los 10 mandamientos de Dios, se va a quedar corto, hermano. Dios tiene que hacer una obra mucho más profunda en su vida y usted tiene que aprender a amar a Dios para que os améis como yo os he amado. El amor hacia el prójimo, ¿de qué manera? Como Jesús nos amó. Y aún mereciéndose un descalificativo, amigo, el Señor nos llama amigo. El Señor, hermano, entre tanto estamos en el camino, nos llama a volvernos a Él, a arrepentirnos. Que Dios les bendiga a todos. Lo dejo acá con el pastor Renzo.